Desde un principio, cuando comenzó la sesión, yo dije que venía al Senado con la mejor actitud de no venir a oponerme por vicio y de ejercer, sí, por necesidad y por obligación, un rol de fiscalización. Pero es que no la ponen fácil. Realmente, señor presidente, una vez más, vemos hoy lo que es para mí preocupante, y estoy seguro que para miembros de este cuerpo, aún de la mayoría que tienen una conciencia económico-social del impacto de la legislación que estamos viendo, debe ser preocupante. Una tormenta perfecta es la suma de múltiples eventos meteorológicos que ocurren simultáneamente con efectos devastadores. Hemos estado desde el inicio de la sesión aprobando legislación que aparenta ser aislada, pero en la suma de sus componentes tiene efectos devastadores para la economía y particularmente dentro de nuestra sociedad, de los sectores más necesitados, de los trabajadores, de los asalariados. Comenzamos con la flexibilización de las alianzas público-privadas, mal concepto según se ha utilizado en Puerto Rico, que es el pie forzado para el desmantelamiento del funcionamiento gubernamental en Puerto Rico desde la perspectiva de la función pública. Luego pasamos a la autoridad financiera y la agencia fiscal, que no solo menoscababa los contratos de derechos adquiridos en convenios colectivos, sino permitía al gobernador nombrar síndicos con autoridad por encima de jefes de agencia que nosotros evaluamos en este Senado, e incluso la remoción de miembros de juntas de gobiernos, incluida la Universidad de Puerto Rico. De ahí pasamos a la reforma laboral, dirigida al sector privado, menoscabando derechos de los empleados privados, socolor de la crisis y la necesidad real de crear empleos, trepándose sobre ese argumento para menoscabar derechos adquiridos por los empleados en el sector privado, que representan el 68% de la fuerza laboral en Puerto Rico. Solamente un 5% está organizado con convenios colectivos y su única defensa frente al patrono son las leyes laborales que esa reforma laboral flexibilizó a favor del patrono. Y ahora hoy vemos, entonces, dentro de ese evento de una tormenta perfecta, empleador único, dirigido al empleado público, señor presidente. Sobre la dañina tendencia de que aquí el desarrollo económico se fundamenta afectando derechos adquiridos del empleado que lleva sobre sus hombros la pesada carga de la producción en este país para echarlo hacia adelante. El empleador único ahora establece una sola forma administrativa de manejar lo que ya son planes de clasificación en cada una de las agencias públicas, que se han gastado millones de dólares para esos planes de clasificación y remuneración. Ahora pasaría a otras empresas a generar, con cargo también al gasto de millones de dólares, nuevas fórmulas de clasificación. Pero además dispone para que aquellos empleados con las mismas funciones dentro del concepto de movilidad, es decir, empleados que vayan a pasar dentro de las agencias que tengan similares funciones, entre comillas, o idénticas funciones, la ley dispone que van a tener el mismo salario para esa función a la agencia que se moviliza, pero no dice que va a ser el más alto. Así que esta ley no prohíbe que en aquellos casos que el empleado permanezca se va a honrar el salario más alto. Puede ser una reducción salarial para el empleado público. La ley dispone, y se ha visto como un avance, pero ojo, cuidado de nuevo, el que se podrán, se dice ahora se deberá tomar en consideración la necesidad de servicio, la preparación y experiencia del empleado, los años de servicio, el domicilio del empleado, el lugar geográfico de la prestación de servicio y convenios colectivos y la disponibilidad del empleado. Se deberá
tomar en consideración, una vez la autoridad tome en consideración, aunque haya distancias geográficamente distantes entre la movilidad del empleado a otro lugar, con que lo tome en consideración la autoridad, no hay ninguna prohibición para la movilidad, no hay defensa para el empleado. Con que se tome en consideración su experiencia, pues la toman en consideración, gracias. Pero no hay consecuencia que impida, de acuerdo a lo que sea la experiencia del empleado. No solo eso, señor presidente, sino que dispone para cada transacción de personal que se tomará también en consideración el sueldo base de los empleados que ostentaban antes de realizarse la movilidad de personal, lo que significa que un empleado que como trabajador social por años de experiencia esté cobrando $2.500 en un lugar, es movilizado a otro, donde el salario base para esa misma plaza sea $1.500, pues le pueden honrar el salario base de los $1.500, lo cual redunda en una reducción del salario de ese empleado para efectos prácticos. Dispone también en el renglón de la retención, cuando uno busca los decretos para las cesantías, señor presidente, y dispone que una de las circunstancias es debido a la eliminación de puestos por falta de trabajo o de fondos. En estos casos, las cesantías se decretarán dentro de los grupos de empleados cuyos puestos tengan el mismo título y clasificación. Cuando comience el movimiento de empleados, aquellas agencias que tengan empleados con funciones similares, la cláusula para las cesantías aplica y es una fórmula de causa para el despido de empleados públicos. Es decir, señor presidente, este proyecto se une ya a lo que son medidas que se han estado tomando de manera aislada, que cuando se ven en conjunto, aunque su exposición de motivo diga que es para mejorar las condiciones económicas, para crear más empleo, todas están dirigidas contra la fuerza laboral, contra los pocos que se mantienen de sol a sol, campana a campana, se levantan temprano, van a sus trabajos, no solo cumplen sus obligaciones contributivas, sino que ahora aprobamos legislación, otro azote al lomo, en este caso del empleado público. Por no decir que el propio presidente de la comisión, compañero, senador Miguel Romero, había anticipado que este proyecto sufriría enmiendas por su preocupación con respecto a las apelaciones de empleados, que hoy día, cuando impugnen las determinaciones que se tomen, esos procesos apelativos son interminables de empleados públicos sin necesariamente los recursos para pagar los abogados, que están en ocasiones en el proceso apelativo 3, 4, 5 años sin recibir lo que sería un reparo al daño por una determinación patronal. Este proyecto, señor presidente, es un proyecto que ahora se suma a lo que fue la flexibilización con respecto a la privatización con las mal llamadas APP, con lo que fue también la determinación con respecto a la autoridad financiera y la agencia fiscal, la reforma laboral. Aquí, señor presidente, de esos detalles que parecen no tener una cosa que ver con la otra, en la página 47, cuando habla sobre el tema de las alianzas público-privadas, hay una última oración que dice, disponiéndose que, si al momento de la movilidad ya estuviera en vigor la ley de transformación y flexibilidad laboral, entiéndase, la reforma laboral, se exceptuará su aplicación a dichos empleados, refiriéndose si un empleado es movilizado de una agencia pública a una agencia que haya incurrido en una APP. Lo están sacando del cálculo de la reforma laboral, pero eso lo que significa es lo que no dice. Todo empleado público que no esté bajo concepto de movilidad, en su momento bajo una APP, le aplica con todo vigor la reforma laboral. Eso es producto de la primera legislación que se aprobó en este Senado. Por eso le digo, señor presidente,
Aquí no se puede ver esta legislación aislada. Hay que verla como parte de un diseño de quienes han estado trabajando estas legislaciones, que la están presentando de manera aislada, pero está dirigida a proteger solo un sector de la población, un sector económicamente holgado, cómodo, y están trepándose sobre los hombros de los que trabajan en este país, los que se fajan en este país. Eso me lleva al PDLAC 3, para retener al sector profesional que se nos está yendo de la isla. Y eso es un buen propósito. Pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen enmendando lo que son las disposiciones del Código de Rentas Internas para permitir que si usted gana más, y tiene un plan en fideicomiso para su retiro, usted va a tener más exenciones contributivas. Entonces, el discurso de que estamos en quiebra, que hace falta más recaudo, a los que tienen más, este proyecto le da más exenciones contributivas. Oiga, este proyecto, cuando dice en la página 16, en el caso de un plan de aportaciones definidas, las aportaciones anuales del patrono y del participante y otras adiciones en relación a un participante, sin incluir aportaciones transferidas de otro plan de retiro cualificado, no pueden exceder de lo menor de, 2 puntos. 1, $75,000. 2, 25% del ingreso neto. ¿Ustedes creen que alguien que se gana $200,000, que va a tener de exención de los $50,000, 25% del ingreso neto, es lo mismo del maestro? ¿Es lo mismo que la enfermera? Es lo mismo, para hablar cerca de la casa, de los empleados que en este Capitolio llegan temprano, trabajan en las oficinas, ocupan posiciones secretariales como ayudantes, que no alcanzan esos salarios que les beneficiaría en términos contributivos, pero sí les beneficia de los altos salarios para exenciones contributivas. Este proyecto sería un buen proyecto si fuera parte de un análisis más amplio sobre el Código de Rentas Internas, en donde hagamos un balance, que los que ganen más paguen en justicia lo que corresponde y los que ganan menos paguen en justicia menos. Pero toda esta legislación, señor presidente, está dirigida exclusivamente, por ejemplo, en el caso del PDLAC 003, mientras más ganas, más exención tienes contributiva, menos aportas al Estado que necesita más recaudo, y mientras menos ganes, menos es la exención, pero continúan las altas imposiciones contributivas del pago de un IBU y del pago de otras obligaciones, además de que no te beneficiarías correspondiente y proporcionalmente como se benefician otros que ganan más que tú. Solo anticipo, no solo que voy a votar en contra de estos dos proyectos, señor presidente, pero retomo lo que dije al inicio. No vengo a oponerme por vicio, y en toda legislación que me he opuesto lo he hecho con un norte definido de informarme cuáles son sus consecuencias y advertirle a los compañeros y las compañeras que me acompañan en la minoría y en la mayoría, que las consecuencias de estas medidas legislativas son severas. Este PDLAC 3 no dice en ningún momento cómo se van a afectar los recaudos del gobierno. No dice. Y sin embargo se está enmendando el Código de Rentas Internas. Es decir, señor presidente, no he visto una sola legislación de los que va al sector laboral y al sector económico que le dé justicia a los que nosotros cuando salimos a la calle tenemos que mirar a los ojos, a los que tenemos que darle cara, a los empleados, a los de abajo, a los que a veces tienen 2 empleos, a los que tienen que levantarse campana a campana, de sol a sol, para llevar un plato de comida a la mesa de manera honesta. Y cada vez que aprobamos legislación aquí es un azote en el lomo de ese trabajador y esa trabajadora. Señor presidente, esas son mis palabras. Habré de oponerme a ambos proyectos, dejando sobre la mesa la reflexión de que es preocupante que todavía a estas alturas continuemos aprobando legislación o que no se conocen en su totalidad las dimensiones del impacto que tendrá en términos económicos, en términos de recaudo, pero sobre todo, y lo más importante, señor presidente, la preocupación con el sector laboral, privado y público,
que han quedado en estas primeras semanas al descampado. Muchas gracias, señor presidente.